Hace una semana no grabé este podcast de la segunda temporada del seminario de psicofilosofía callejera porque se atravesaron las fiestas patrias que implica comer pozole y no sé cómo hayan celebrado ustedes. En el Zócalo hay una verbena popular, ¿no? Donde los masones antes y ahora los satanistas celebran la supuesta independencia de México, un México esclavo del satanismo desde que se firmó la Declaración de Independencia. Y hay diferentes, ¿no? Es como es parte de nuestra tradición, de que hay distintas actividades, digamos, shows, ¿no? Espectáculos, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo, en la alcaldía Venustiano Carranza, estuvieron los Caifanes, o lo que queda de los Caifanes. Ya Saúl canta peor que José José, incluso ya José José ya fallecido. Lo que queda de los Caifanes, ¿no? Y así en distintos lugares, pues hay esa actividad en celebración de las fiestas patrias. En el Vaticano, justamente, no referente a las fiestas patrias, pero sí como en ese tipo de, pues de bailongos, de conciertos que se hacen en las plazas públicas. Yo supongo que alrededor del mundo, ¿no? En México lo vemos ya como algo más habitual, como una tradición. Pero en el Vaticano hubo una gran cartelera de como les llaman, ¿no? Entre comillas, artistas, de cantantes, de grupos, pero parecía eso bueno, quitando a Andrea Bocelli, quitando eso, pues no, la verdad es que no voy a ahondar en eso, pero estuvo Carol G, que no salió, casi siempre sale semidesnuda, con sus letras, pues de estilo reggaetonero, no sé cuál sea el género musical, no me vayan a enterrar, ¿no? Porque aquí en estos podcasts siempre hay muchos expertos que se van por la tangente, ¿no? Como los católicos que dicen, no, ese no es mosaico, ese no es mural, es mosaico, ¿no? Como si no pudiera haber un mural de mosaico, ¿no? Así igual, no, Karol G no es reggaetonera, es no sé qué cosa, ¿no? Salió vestida, ¿no? Que es ganancia. Entonces, bienvenidos al capítulo 8 de la segunda temporada de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo custodia de nuestro ángel guardián, de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel y por supuesto y también de San Judas Tadeo. Ahora que se aproximan, al menos cuando grabo esto, estas dos grandes fiestas de dos de los santos más importantes, la de San Miguel Arcángel a fines de noviembre y la de San Juditas Tadeo en octubre, así como la de San Antonio, que también es así como que convoca grandes multitudes, es en junio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Parece ser, comentábamos esto antes del cónclave, o más bien durante el cónclave, después del fallecimiento de Francisco, que algunos expertos, algunos estudiosos, con ciertas razones de bastante peso, decían que sí iban a ser elegidos dos papas. Eso parecía un tanto descabellado. A veces se basan en pues en algunas profecías, advertencias, diría yo más bien, de la Virgen María, algunas otras bíblicas y algunas otros de ciertos místicos que francamente yo tomaré muy en cuenta las de la Biblia, ¿no? Y obviamente las de la Virgen María. De ahí afuera no sé qué tan confiables o tan válido sea recurrir a cierto tipo de profecías. Eh, Porque noto a veces que se están desgarrando mucho las vestiduras por, por encajar las profecías en la realidad, o como decir, ya viene, ahora sí, ya viene, ¿no? Ahora sí es mañana o la próxima semana. Primero, los tiempos de Dios pues no son los nuestros, ¿no? Y o sea, puede haber alguna advertencia, pero es algo que va a pasar dentro de 100 años o dentro de 200, no lo sé. O
a lo mejor nosotros pensamos que viene dentro de mucho tiempo y quizá ya hasta ocurrió y no nos dimos cuenta, como esta cosa del anticristo. Si ustedes se van al Evangelio de San Juan, ahí verán en el capítulo 2 al principio, ahí verán que Juan habla no de un anticristo, sino de varios, y, y es como muy específico, ¿no? En la definición. O sea, cuando estamos hablando de anticristo, es de aquel que va en realidad peleando, luchando en una batalla frontal abierta contra el Cristo, ¿no? Y eso pues ha ocurrido en muchísimas, o sea, han sido papas, ¿no? Pablo VI, por ejemplo, y Juan 23, ambos masones, y Francisco, ¿no? O sea, por lo menos podemos ubicar en los últimos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, tres anticristos, ya no, o sea, llamémosle papas, antipapas, no lo sé, bueno, pero por lo menos anticristos, que es ir directamente contra Cristo, por lo menos tres fácil, ¿no? Y en la historia de la humanidad puedes contabilizar algunos otros. Bueno, no es la historia de la humanidad, ¿no? Sino esta parte en la era cristiana, ¿no? Entonces, se hablaba de estos dos papas que ya ha existido a principios de siglo, cuando dimite Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y Francisco, por ahí parece ser también en una muy irregular, dejémoslo, votación, es elegido papa. Uso elegido como el participio de elegir, electo se refiere ya al calificativo, no al adjetivo. Entonces, decían por ahí, ¿no? De dos papas, eso se antojaba por ahí muy difícil. Yo veía, por ejemplo, en el profesor Galerón, que hace un trabajo, que es todo un conocedor del tema, que él vaticinaba dos papas. Sin embargo, pienso bueno, que se equivocó abiertamente, después quiso matizar, creo que más bien no quiso aceptar que se había equivocado, ¿no? Entiendo también la aclaración, bueno, también puede ser prudente y procedente, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es abiertamente dos Vaticanos, como si estuviéramos viendo dos Vaticanos, dos papas, o dos papados más bien para decir. Lo que está haciendo León XIV es tratar de llevar las cosas con un poco más de mesura, con un poco más de sobriedad, más hacia lo que tiene que ser el catolicismo, convertido desde hace tiempo, sobre todo convertido durante el pontificado de Francisco, convertido en una ONG, ¿no? O sea, en eso se ha convertido el Vaticano. No precisamente, ojo, toda la Iglesia Católica, hay ciertas diferencias. O sea, uno de los problemas, de los pros y contras de la Iglesia Católica es que es muy grande, o sea, uno de sus padecimientos es el gigantismo, pero eso también la ha protegido de todas las ocurrencias, de toda la corrupción y podredumbre que sale del Vaticano. Ya les he dicho que lo cuenta el propio profesor Galerón, un buen amigo suyo, sacerdote, caminaba, se dirigía hacia el Vaticano, entonces escuchó una voz, ¿no? Escuchó una voz que le decía, bueno, ¿a dónde vas? ¿No? Le decía, voy a ver a Jesucristo, voy hacia Jesús en el Vaticano. Y le dice esa voz, bueno, no es necesario que vayas, ¿no? Yo ya no estoy ahí. Entonces los satanistas, masones del Vaticano, mientras León XIV está tratando de llevar, creo que sí, o sea, hay que reconocerlo, está tratando de llevar un pontificado más o menos siguiendo a Jesucristo y no siguiendo el mundo modernista, el mundo modernista, el mundo del pecado, ¿no? En donde el ser humano, además de todo, nos orgullecemos de nuestro pecado, ¿no? Y pensamos que la religión tiene que cambiarse y adaptarse a nuestros caprichos, a nuestras ocurrencias e incluso a nuestra abierta ignorancia, como es la ignorancia de muchísimos católicos, ¿no? Mientras los satánicos que despachan en el Vaticano, satánicos, masones, recuerden una cosa,
todos los masones, independientemente de la logia, independientemente como de su central de operaciones, ¿no? Que si son la logia del Gran Oriente de Italia, o la francmasonería escocesa, o el rito escocés, o el rito mexicano, o sea, independiente de su pasaporte o de dónde estén enraizados y de las variantes que pueda tener cada rito, es lo mismo. O sea, es Satanás disfrazado con distintos atuendos. Y en todos ellos, en los grados superiores, se consagran a Satanás, pisan un crucifijo y profanan la Eucaristía. Entonces ellos han hecho este concierto con esta chica que creo que a mí no me importa su aportación artística ni cultural, no me interesa, ¿no? Y no me interesan sus seguidores, no venimos a discutir esto, ¿no? Si me interesara, le iría peor, ¿no? Hablan de los gustos, ¿no? Los gustos musicales. Es que es cuestión de gustos musicales, sí, pero los gustos son cuestión, depende de la cultura musical de cada quien, ¿no? Eso por supuesto. Entonces, afortunadamente no estamos hablando de reggaetón porque si no les iría peor. Estamos hablando de una cuestión espiritual en este sentido. De esas cuestiones que nos atañen en la vida, en nuestra vida cotidiana, que muchas veces no sabemos interpretar o que muchas veces pasan por alto, ¿no? O sea, vemos una sombra en nuestra casa, se voltea y nos dice, te vas a morir, y nosotros pensamos que pues es que comí tacos de carnitas, comí 4 tacos de carnitas y me cayeron pesado. No manches, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con las carnitas. Deberías de tratar de comer un poco más ligero. No te olvides de tus legumbres, de tus verduras, de tus frutas y verduras, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces los satanistas depravados, o sea, ya dejémonos ¿qué les digo? Dejémonos de eufemismos, ¿no? O sea, vamos a llamar a las cosas como son. Si ustedes observan, que lo dije en su momento, aquella ocasión del cónclave, cuando los obispos, o sea, los de alto rango, ¿no? Son la curia vaticana, que vota por el nuevo papa, a la hora de hacer su juramento me parece sobre la primera hoja del Evangelio de Mateo, de San Mateo, solo tenían que poner su manita santa sobre la hoja, así directamente. Solo tenían que hacer esto así. Y hacer el juramento, ¿no? Yo, fulanito, tal, prometo. Solo tenía que hacer, bueno, muchos le hacían así, muchos hacían así, muchos hacían así, como que le hacían, uno por ahí le puso así. O sea, se hacían güeyes prácticamente, su juramento, no hicieron tal juramento. Eran pocos, la verdad no de todos pasaba la imagen, pero pocos hicieron, y cuando estoy hablando de pocos, bueno, pues a lo mejor estoy hablando de la mitad, su juramento así, ¿no? O sea, se fueron ¿por qué? ¿No? Cuando todo en nuestra vida espiritual y sobre todo en el Vaticano, pero también en la parte del mal, todo tiene un significado. Ese símbolo, tal escalera tiene tantos escalones por tal cosa. Ese florero tiene tantas flores por esto. Este candelabro tiene tres espacio para 3 cirios por tal razón. Este tiene para 6 por tal razón. Este tiene para 7. O esta vela es negra por tal razón. ¿Por qué creen que estos satanistas no hicieron el juramento como debían? Porque no son gente de Dios. No lo son. Si de por sí hay que pedir por la conversión de muchísimos de nuestros sacerdotes, de varios otros son extraordinarios sacerdotes, y que Dios los siga bendiciendo, porque nuestra iglesia, sobre todo el Vaticano, se está desmoronando desde hace tiempo. Pues ahora con esos infiltrados, depravados, pervertidos, mucho más. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Bueno, su concierto, su tocada de Karol G, ¿no? Yo supongo que, no sé, a lo mejor vendieron cheves en el estacionamiento, como la tenían prevista, mancillando, profanando el significado del jubileo. El jubileo es básicamente, pues no me sé la definición
instaurada por tal papa, ahorita se me borró todo, pero el jubileo es nuestra oportunidad que se realizaba cada 50 años. Es nuestra posibilidad de ir hacia los lugares santos, por ejemplo, hacia a la catedral. Ahí hay una puerta santa, se hacen oraciones y todo. Tú pasas por esa puerta santa, rezas por esto, tomas la Eucaristía, tal cosa. Digamos, es como un intensivo espiritual católico, ¿no? Más o menos así. Se hacía cada 50 años, pero como cada 50 años quizá no te alcanzaba la vida como para que te tocara un jubileo, entonces ahora se hace cada 25 años. Entonces el último había sido en el 2000 y ahora es en el 2025. Entonces, pues ellos ya no, ni taros ni perezosos, ya profanaron el jubileo. Muy particular, muy peculiar el hecho de que Francisco haya fallecido, ¿no?, en el año del jubileo, justito antes, si no mal recuerdo, antecito de la Semana Santa, ¿no? Entonces, o me estoy equivocando, creo que sí, ¿no? Bueno, no, total, no le tocaron ciertas fechas muy significativas. Hicieron su desfile L, ya saben qué, y después sigue la G, después la B, y después la T, esta cosa del arco iris. Se había acordado que no llevaran sus atuendos, pues, es decir, pues es atuendo del pecado. Pues bueno, entonces vamos a hacer nuestro contingente de adúlteros o nuestro contingente de lo que sea, de drogadictos, y que nos vayan y que nos hagan nuestra misa y que nos celebren, y que el Papa y que el sacerdote Wok que nos toque no se hizo exactamente en la Basílica de San Pedro, como tampoco, me parece que lo del concierto fue en una plaza aledaña, también en lo de la misa de estas personas fue en una parroquia aledaña, ¿no? Una basílica aledaña, ¿no? Sabíamos que, por ejemplo, el Papa no quiso nada católico, ¿no? O sea, es decir, no vivía donde tenía que vivir, no se le enterró donde se le tenía que enterrar, no vacacionaba donde tenía que vacacionar, ¿no? Son todas estas rupturas simbólicas muy importantes que hablan de quién verdaderamente era. Y de hecho, en el concierto en la tocada de Karol G, ¿no?, en la cual se gastaron millones de euros. Es incuantificable la cantidad de recursos que dilapidaron ahí. Por cierto, producido por Disney, ¿no? O sea, no pueden ser más, más obvios, ¿no? Ahorita que la cultura woke Disney está tan fuerte, tan vigente, Disney es uno de sus principales promotores, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene el trancazo? Se usaron cientos, probablemente miles de drones para formar figuritas iluminadas, ¿no? Y una de ellas era la del Papa Francisco, pero ¿qué rayos tenía que ver? Pues si ya falleció, ¿no? Y realmente vean la figura y se ve bastante siniestra, ¿no? En verdad sí se ve bastante demoníaca. Bueno, entonces organizaron su toquín de reggaetón con esta chica que dicen, bueno, pero salió bien vestida, ¿no? O sea, no salió semidesnuda, semidesnuda enseñando, ya saben, todo el material, ¿no? Toda la mercancía. Pues, bueno, entonces, aparte tenemos que agradecer que saliera vestida, ¿no? Bueno, que muchas gracias, ¿no? Por cierto, hay un tipo que se hace llamar, que tiene material muy interesante, le digo tipo, no en un sentido peyorativo, que se hace llamar reportero católico o algo así, o periodista católico, hace un análisis o toma un análisis de un muchachillo en Italia, en donde hace las referencias de todo el simbolismo pagano y masón de las figuras que se formaron con esos drones. Una cosa horrorosa, asquerosa, ¿no? O sea, han perdido la vergüenza de plano, ¿no? Y piensa que nosotros no les podemos decir nada. Bueno, hicieron su desfile, su peregrinación, su procesión, y tuvieron su misa, ¿no? Y aunque prometieron que no, bueno, pues llegaron con todos sus atuendos, parecía Reforma, ¿no? O sea, parecía el día del orgullo, ¿no? O sea, así era. ¿Cuál es el problema? Vamos a aclararlo.
Nosotros no podemos juzgar a nadie, ciertamente no, pero no se puede bendecir el pecado. Todas las relaciones sexuales son pecado, todas, 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 ¿no? Eh, la- Aquellas en las que se satisface uno a sí mismo, todas las que hiciste con la vecina, o sea, las únicas que no son pecado son las que realizas con tu esposa, esposo, en un matrimonio bendecido por Dios, en la iglesia, o sea, en la iglesia católica, por supuesto. Todos los demás son pecado. Y Jesucristo, como bien lo dice, yo no vine a cambiar una letra, una palabra de la ley. Pueden emberricharse y decir, ¿no? Es que eres homofóbico, eres esto, eres racista. Tienen ya toda una lista de epítetos, ¿no? Para descalificarlos. Pues no, no se puede bendecir. Es que hay que abrir la iglesia para todos. Es que la iglesia siempre ha estado abierta a todos. La iglesia es para los pecadores, como tú, como yo. O sea, Dios no vino a salvar a los justos. Jesús no vino a salvar a los justos. Vino a salvarnos a nosotros. Es que hay que abrir la iglesia a todos. Pues siempre ha estado abierta. Ve, pero ve a confesarte y a pedir perdón por tus pecados. No quieras que se te aplaude el pecado y que se te bendiga. Pues eso es una tontería. No va, y te puede dar la comunión el papa, el sacerdote Wok, pero no te va a contar, ni te hagas ilusiones, no va a contar. Porque además muy probablemente ese sacerdote que te está engañando, o la obispa, o la avispa, o lo que sea, pues no lo es, no es un sacerdote consagrado de verdad, ¿no? O sea, Dios ve nuestros corazones y ve nuestras almas. Si vienes acá a pedir perdón, pues sí. Ahora, que no es un delito, pues claro que no lo es, pero es pecado. La ley de los hombres, la ley civil, la ley penal, no precisamente es la misma que la ley de Dios. Y nosotros debemos de respetar ambas leyes, por cierto, ¿no? No es que no es delito, ¿no? Pues no, claro que no es delito, pero sí es pecado. Es que Dios me hizo así, no, no te hizo así. O sea, a mí no me hizo borrachín, así me hice yo. A mí no me hizo adúltero, así me hice yo. El pecado es responsabilidad del pecador, no de Dios, no manches, ¿no? O sea, que es voluntad de Dios, sí, pero no mal entiendes la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darte tu libertad. Es una libertad que tú usas de acuerdo a tu criterio. Es que yo no puedo cambiar. Pero si puedes, pues si no, bueno, no vas a cambiar de gusto ciertamente de la noche a la mañana. Sí, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues dominarte. Es que se siente rico, pues sí, también la morfina se siente rico, ¿no? ¿O qué creías, no? También hubo un nombramiento y ahí digamos, en la cúpula orgánica, ¿no? De una mujer que se va a hacer cargo, no recuerdo cuál es el puesto, pero que ella ha sido activista de los derechos del arco iris, ¿no? Mientras del otro lado, el Papa, o sea, esos han sido movimientos de todo, pues, en un Vaticano que es gigante y que no tiene control todo el Papa, y no lo estoy exculpando, ¿no? Pienso que se está ganando apenas, ¿no? Como una calificación de parte nuestra, ¿no? De ver si está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Pero él, por ejemplo, ya dijo y fue muy claro, el matrimonio, o sea, no se hagan ilusiones, el matrimonio, la unión, la unión es de hombre-mujer, ¿no? Ese es el matrimonio. Y la familia es hombre, papá, mamá e hijitos, ¿no? No los hijitos que tú hiciste por inseminación in vitro o inseminación, la inseminación que sea, ¿no? O sea, no, a la antigüita, ¿no? A la vieja usanza. Él ha empezado a abogar, tal vez un poco tímidamente, pero a la vez claramente, por la misa tradicional, una misa, o sea, la misa actual, ya lo he dicho en las anteriores, o sea, cuando hablábamos de este asunto, ¿no? De que si el demonio es capaz, si el demonio puede entrar a nuestras iglesias. Pues claro, pues si Pablo VI le abrió la puerta de par en par, ¿no?
no, Pablo VI y miles de sacerdotes infiltrados que no eran más que comunistas, masones infiltrados, mafiosos infiltrados o abiertamente depravados infiltrados, ¿no? Que a lo mejor se les hace, o sea, puede haber, ¿no? O sea, y de hecho lo hay. Bueno, o sea, que lo vemos, por ejemplo, en las películas. Es decir, bueno, a lo mejor es una monja que quiere ver qué se siente tener relaciones sexuales con otra monja en un convento. ¿Existe eso? Bueno, pero por supuesto, ¿no? Existe por ahí alguien que dice, ay, no, pues a mí me gustan los seminaristas, ¿no? Se ven muy apetecibles. Pues me voy a meter a un seminario. ¿Ha ocurrido eso en la historia de nuestra iglesia? Bueno, ¿ustedes qué creen, no? Por supuesto que ha ocurrido. Entonces, puede entrar el demonio. Sí, claro, pues si va con nosotros, nos acompaña. ¿Quién creen que es el que hace que nos distraigamos, que nos dé sueño, que nos dé esto, que nos enoje? O sea, decir, el otro día de hecho me contó bueno, una cierta sobrina que tengo muchas, ¿no? Pero una que me dijo, entró a la catedral y sintió una pesadez tremenda, ¿no? Y se salió. No, no, esas cosas. ¿Quién crees que te sacó, no? Pues fue el mismísimo Señor de las tinieblas, ¿no? Eh, Porque bueno, sí entendemos que se han cometido muchos pecados en el interior de los recintos católicos, pero cuando te ocurre eso, quien te está sacando es el demonio, ¿no? Entonces puede entrar, sí, sí puede entrar. ¿Qué tanto puede hacer? Bueno, ya lo contaba, ¿no? En anteriores podcasts. Casos allí truculentos, ¿no? Incluso allí en una parroquia muy conocida en la colonia 20 de noviembre, que se llama la San Juanita, en donde una mujer desafortunada, desdichadamente, que va de alguna forma en busca de un auxilio espiritual, por ciertas razones, más bien se topa con el demonio ahí en las bancas y digamos que él la domina por completo, porque tiene esa capacidad de enturbiar tu mente, de cegar tu mirada, de entorpecer tu razón, y entonces tienen un encuentro sexual que pues, puede ser una violación, un encuentro sexual en el confesionario, ¿no? O sea, cosas muchísimo, muy, muy, muy truculentas, ¿no? Entonces, ¿de qué es capaz? Bueno, pues es que, o sea, ha llegado a ser papa, sí, por supuesto, ¿no? Ha llegado a muchas cosas. El propio católico no se da cuenta, ¿no? ¿Por qué hablo tanto de la Iglesia Católica? Pues es la única verdadera, o sea, no hay otra. Las otras son sectas surgidas de la ruptura que los masones llaman pomposamente reforma. No, es una ruptura, ¿no? O sea, solo hay una, no hay otra. Es la única que tiene los sacramentos, que el más importante, la Eucaristía, el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, el sacrificio violento en el que Él da su vida por el perdón de nuestros pecados. Es un ritual, sí, por supuesto, en el que la hostia, por manos consagradas, se convierte, por manos consagradas, es decir, por sacerdotes, no por pastores improvisados, ¿no? Que abren el zaguán de su casa para hacer un templo, que abren su propio templo. Lo dice Pablo, ¿no? En la carta a los Gálatas, me parece, ¿no? Que habla sobre la religión verdadera y que no te empecines en ese orgullo, en esa vanidad de por intereses propios, en hacer de la Biblia, en usar la Biblia, la palabra de Dios, como un juego de palabras pues para defender esto, ¿no? Tu derecho, según tú, a fundar la religión que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, o sea, Satanás es capaz de ponerse que lo hace y lo ha hecho muchísimas veces, puede ponerse una sotana, echarnos un discurso, una homilía, y nosotros le contestamos amén, ¿no? Yo he ido a misas en donde prácticamente son cantos protestantes, ¿no? Y ellos no se dan cuenta. O sea, por eso es tan importante esta postura de León XIV de
hacer regresar el culto, la misa tradicional, la misa en latín. Esta nueva misa de la que hemos hablado mucho, instituida después del Concilio Vaticano II, de 62 a 65, hecha por satanistas, por masones, por protestantes, y establecida por Pablo VI. Pablo VI no era malo, Pablo VI era Satanás de carne y hueso, así tal cual. Es muy extraño, ¿no? Que hoy está dando un fenómeno muy extraño. Bueno, termino esta idea. En cuanto llega la nueva misa, bueno, pues una misa más chida, más relax, más entendible en mi propio idioma. Pero eso provocó una desbandada. ¿Por qué? Porque es una misa diluida, que realmente que te deja muy poco, muy poco, se puede decir. La misa de verdad, que es la misa tradicional, en esa misa de verdad se siente la presencia de Jesucristo, ¿no? Entonces, hay una desbandada, la iglesia pierde millones. Algunos dicen, bueno, no tanto fue los movimientos culturales, yo pienso que fueron ambas cosas, el rock and roll, la vida desenfrenada, la libertad, ¿no? Por supuesto, pues la posguerra, ¿no? ¿Quién va a quererse meter de sacerdote cuando pues, lo que quieres es pues, más o menos disfrutar tu vida porque sabrá Dios si te puedes morir mañana, ¿no? Pero pues evidentemente es altamente posible que esta misa diluida pues haya hecho que se escaparan muchísimas personas, ¿no? Entonces es importante volver a ese rito tradicional porque ahí es donde verdaderamente sentimos, percibimos, nos llega esa bendición, ¿no? esa presencia de Dios. Eso es de suma importancia. Desafortunadamente, estamos en una cuestión, por ejemplo, en esta misa tradicional, antes de tomar la Eucaristía, el sacerdote bendice cada Eucaristía. No solo te dice el cuerpo de Cristo, porque ya la sangre ya la suprimieron, el cuerpo de Cristo, no, hay una bendición específica sobre cada hostia y sobre el alma de cada persona. Ya lo decía, o sea, por ejemplo, en esas oraciones, ¿no? Que prácticamente todas fueran suprimidas en esa oración que es, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, como una cuestión física. Ahora en una misa nueva, en que es el hombre con el hombre, ya en un acto más bien humanista, más que católico, más que religioso, más que espiritual. La oración original es, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, en mi morada, lo que sea, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, o una palabra tuya sanará mi alma, dependiendo la traducción. Hablando de la cuestión del alma que nosotros hemos perdido de vista, o sea, es decir, solo es nuestro cuerpo, nuestra materialidad, nuestra racionalidad, cuando en realidad lo que está en juego, en esta guerra, en esta batalla por las almas, es nuestra salvación. Eso ya realmente es un concepto que digamos, que se ha diluido, que se ha difuminado, y que nosotros hemos por completo perdido la noción, la idea de qué realmente quiere decir eso, ¿no? Entonces, en todos el diablo ha hecho un extraordinario trabajo dividiéndonos y sembrando dudas y sembrando confusiones. Decir, bueno, pues es lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Pues todas las religiones llevan a la salvación, ¿no? Llevan al mismo Dios. Imagínense nada más el tamaño de la herejía. O sea, tantísimas religiones en donde se honra en realidad al demonio. O sea, él está diciendo que si tú eres, o sea, que no importa, pues, ¿no? Desacreditando por completo nuestra doctrina. O sea, entonces, ¿qué importa que Jesucristo haya muerto? O sea, cuando estás tú desacreditando a la Iglesia Católica, pues estás desacreditando a Jesucristo. O sea, será bueno, pues tu sacrificio, que ese es el gran objetivo de la masonería, del satanismo, suprimir el sacrificio de Cristo en el altar. Es eso, ese que perdona nuestros pecados, ese que entra en nosotros, en nuestra alma, ¿no? O sea, es decir, pues no existe. O sea, Jesucristo fue un hombre chido, ¿no? Según los musulmanes, un mentiroso según los judíos, o como le quieran poner.
Y entonces con todos estos nuevos ritos, con estas rupturas que en las cuales pues se vale todo, ¿no? Pues si tú tienes tal religión, sí, está bien, todas son válidas. ¿Qué se hace con eso? Suprimir el sacrificio de Jesucristo en el altar. Mm, el demonio no solo escribió la nueva Biblia católica. Fíjense, hay una cosa muy particular. Ya les decía la vez pasada, los, pues, ¿qué le digo? Pastores protestantes involucrados en la nueva misa. Bueno, el principal fue un tipo Aníbal Bugnini. Aníbal Bugnini, que ocupan un alto puesto en las jerarquías masonas del Gran Oriente en Italia. Ahí es muy peculiar, porque esto es así como muy interesante que tiene que ver con algo histórico. Hay un antiguo general cartaginés, Aníbal Barca, hijo de Amílcar. Amílcar Barca pelea contra los romanos, ¿no? Es un gran general, pero obviamente cae ante el poderío de Roma. Él hace jurar a su hijo Aníbal, Aníbal este que cruzó los Alpes con elefantes y que somete y que derrota a los romanos en dos grandes batallas, una de ellas la batalla de Canas. Le hace jurar a su hijo Aníbal odio eterno contra Roma. Entonces, Aníbal dedica a eso su existencia, a conformar un ejército, Cartago en el norte de África. Eh, y entonces vence a los romanos, pero no los vence en la batalla final, ¿no? De hecho, los romanos le rehuyen. Hay una leyenda de que Aníbal, llega a las puertas de Roma, a las murallas, a los muros de Roma, y arroja una lanza. No puede hacer más. Sabe que los romanos no se le van a enfrentar porque él era un gran estratega militar. Y en varias ocasiones, o bueno, en esas dos grandes batallas, en inferioridad numérica los derrota. Ya los romanos no quieren sufrir ni tantas bajas ni tantas vergüenzas, porque eso era una afrenta. Entonces, evidentemente, el demonio sabe que el corazón de la gran religión cristiana no va a ser Jerusalén, sino va a ser Roma. Y entonces se vale de esa anécdota histórica, de ese episodio histórico de Aníbal, que jura odio eterno contra Roma. Y siglos después, toma a otro hombre llamado Aníbal para despedazar la misa romana, el rito romano, y con ello destruir Roma, o lo que es lo mismo, destruir el Vaticano, la Iglesia de Dios. Esa se la sabía, ese dato histórico, se la sabía muy bien el demonio. Ese dato histórico sobre esa cuestión de ese Aníbal que le declara odio eterno a Roma, solo lo conocen el demonio, Dios y yo. Bueno, Dios, Jesucristo, Dios Padre. Bueno, y toda su... Déjenme darles este dato. Aníbal, en el año 247 años de Cristo, su nacimiento. Es decir, todavía en era precristiana. Y evidentemente antes del Imperio Romano, ¿no? Entiendo por esto, estadista cartaginés, obviamente lo estoy googleando, probablemente, dice Isaac Asimov, ¿no? Que tiene libros de historia muy muy buenos, dice Isaac Asimov que probablemente Aníbal ha sido el general más grande de todos los tiempos, por encima de Alejandro y por encima de César, ¿no? O sea, pone a Aníbal por encima de todos,
porque lo que hizo, con el ejército que hizo, enfrentar al, al poderoso ejército romano, eso, algo así. O sea, Alejandro enfrentó a civilizaciones, a imperios disminuidos, conquistó gran parte del mundo, que además murió muy pronto, ¿no? Eso lo vemos ahí en la Biblia incluso, ¿no? En Macabeos. Su reinado es de 12 años, 14 años, una cosa así, muere muy pronto. Entonces lo que hizo Aníbal fue grande. Entonces toma ese simbolismo Satanás, yo les digo, casi les puedo asegurar que eso lo sabemos, hay tres, solo lo sabemos tres. Lo sabe Satanás, lo sabe Dios y toda su corte celestial, y lo sé yo. Y ahora ustedes, perdónenme, es que eso, ¿saben en dónde me llegó? En una iglesia, ¿no? Ah, con razón se llamaba Aníbal, el Aníbal que juró destruir Roma. Y acá hay otro Aníbal que termina destruyendo el rito romano. Y de ahí la desbandada, ¿no? Entonces, ese detalle histórico es muy, muy interesante. No es casualidad que el demoledor, porque así le dicen a Aníbal Bognini, el sepulturero de la iglesia, que tiene una conversación, que tiene cartas, una comunicación epistolar con un gran, que le decían, gran eminencia, su alteza real y no sé qué tantas cosas. Tienen títulos pues bastante ridículos, ¿no? Que es esa pobreza del ser humano que se pone 50,000 títulos para esconder su miseria, ¿no? Entonces, déjenme ver de qué otra cosa les tenía que hablar hoy, de los dos Vaticanos, el concierto de Karol G, los Caifanes. Ah, sí, espérenme. Y entonces, no, porque siempre se me olvida, y se me olvidan algunas cosas, y este es bastante importante, que ya lo comenté algo, pero quiero resaltar con ello en los pocos minutos que nos quedan, ¿no? Entonces, ese detalle no es menor. El que la persona, el tipo, el sepulturero del rito romano, de esa misa tradicional, dice por ahí, ¿no? Gente comentando muchas estupideces, ¿no? El otro día vi porque se acuerdan que les contaba de este rito greco-melquita, que todo el mundo inventó sus ritos. O sea, cuando hay una ruptura con la iglesia, hay una ruptura con el papado, con todos los defectos que pueda tener ese papado. O sea, en esa persona, en ese grupo, está la ambición y la codicia, usualmente reforzados, apoyados por intereses políticos y económicos. Ah, bueno, entonces yo hago mi propio rito, y entonces termina siendo, sí, pero todas esas rupturas, ahí está el elemento demoníaco, que es Satanás, para quien es muy fácil separarnos. Eso es que dicen algunos, bueno, es que pues en todas partes del mundo, digamos que se le van poniendo, se le van, el rito se va enriqueciendo, ciertamente, pero una cosa es enriquecer el rito y otra cosa es separarme para hacer yo mi propio rito. Ahí en esa iglesia en donde toman la Eucaristía así, que ese es un símbolo ahora adoptado por los masones, que lo puedes ver en el Peje, en Peña Nieto, realmente en toda la gente que ha habitado o que ha despachado en Palacio Nacional, ¿no? Y que se ve, es una referencia a Osiris, una deidad obviamente pagana egipcia, y que los faraones egipcios, en esa época de esplendor egipcio, eran enterrados en sarcófagos en donde se ponía digamos, su forma, su figura, y todos en esta forma, ¿no? Entonces, hacen su iglesia en donde yo debo de comulgar haciendo eso. No, o sea, como decía, la forma de orar, o sea, dejen de estar poniendo las manos así cuando rezan el Padre Nuestro. Así es así. ¿Cómo nos lo enseña Nuestra Señora? La Virgen, así, esa es la forma para rezar, ¿no? Entonces, me estaba contando el otro día un sacerdote, el sacerdote de aquí del barrio,
que, por ejemplo, la celebración de los 15 años es una celebración netamente mexicana. En realidad la celebración entre ese tránsito de una adolescente que ya se considera mujer, o sea, recuerden que antes se casaban a una edad temprana, ya la chica madura sexualmente, digamos, como esa celebración, esa ceremonia, se realiza en diversas partes del mundo, pero como tal en la iglesia, o sea, digamos que es algo podríamos decir mexicano, o sea, no es propio de México solamente que se celebre, ¿no?, la madurez de ya convertida una chica en mujer, ¿no? Sino, pero sí como rito, como celebración religiosa, pues es propia de México. Se manda así, como hay una petición, decir, a ver, bueno, pues nosotros queremos bendecir a nuestras quinceañeras antes de que den el mal paso, o preferentemente para que no lo den, ¿no? O porque lo den como debe de ser, en cuyo caso pues ya no sería mal paso, sino sería buen paso. Y entonces, y se aprueba, ¿no? O sea, bueno, pero esa es una cosa. No confundir que, bueno, pues yo le puse florecitas, o sea, como en Guamantla, ¿no? Yo puse largos tapetes de flores, ¿no? E incenciamos esta parte, hicimos esto, y que enriquecimos el rito, y que pusimos a 20 mujeres jóvenes de un lado y 20 hombres jóvenes, ambos solteros, de otro lado, el día de... eso, por supuesto, pero que quieran que tome así la Eucaristía, porque tu iglesia se separó de Roma y no reconoce, o la reconoce a veces, o la reconoce cuando, o que viene el satanista Juan 23 o Pablo VI a darles pues a darle su venia, a darle su bendición. No, 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 momento. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, no me quiero ir sin resaltar esto que ya se lo había dicho, que ya se los había dicho. Este caso que lo vi, lo escuché en las historias de La Mano Peluda, este viejo programa radiofónico, en donde un hombre, pues que hay muchos, por supuesto, ¿no? Esa persona que trata de ser buen cristiano, pero que está en el protestantismo, ¿no? O sea, es decir, que no acepta la Eucaristía como tal, que no acepta a María como intercesora, ¿no? A la Virgen María. Y entonces tiene un encuentro con el demonio, o sea, él cuenta, ¿no? O sea, yo siempre, mi Biblia para todos lados, que ahí ellos dicen de idolatría, ¿no? Me decía alguien que veía yo un video de un gato que había tirado una cruz, la había roto, y yo les decía, pero ¿cómo eso se les puede hacer gracioso? Y me decía un tipo, pues es un pedazo de yeso. Bueno, güey, ya verás a tu tiempo, al debido momento, que no es un pedazo de yeso. Es como si decir que la ouija es solo una tabla, ¿no? Bueno, pues a ver si es cierto. Y entonces este hombre, muy tratando de ser buen cristiano, tiene este encuentro con el demonio aquí en el centro de la Ciudad de México, y que el demonio se ríe, ¿no? Y dice, esa Biblia, dice, yo la escribí prácticamente. Tu iglesia, que ese ha sido una exhibición de poder del demonio, eso lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Esa religión la fundé yo, ¿no? Ahí estaba yo cuando fundaron tu religión. Ahí estaba yo cuando escribieron esa Biblia. Y que va mucho en ese episodio, ¿no? De unos judíos, ¿no? Pero realmente no cristianos. O sea, en verdad, pues los primeros judíos, los primeros cristianos, pues eran judíos, ¿no? O muchos de ellos. Y entonces dice, bueno, hablan de Pablo y de tal cosa. Bueno, pues a Jesucristo sí lo conozco, ¿no? Les dicen los demonios. A un tal Jesús sí lo conozco. A Pablo sí también lo conozco. Pero a esos judíos no, esos no los conozco, ¿no? Entonces así, tu Biblia, no te preocupes, esa Biblia yo la escribí, yo estaba ahí cuando la escribieron, ¿no? Yo fui el inspirador. Tu religión, sí, no te preocupes. Yo también porque yo también estaba ahí presente, ¿no? Yo la hice, porque me contaban un caso muy, muy importante que no saben ver, o sea, igual, ¿no? De gente, pues muy allegada a mí, ¿no? No les voy a decir nombres. Es decir, que están tratando, ellos no se han dado cuenta, pero lo que están enfrentando es al demonio, pero son demonios muy poderosos, es un demonio de la lujuria, porque es de un X persona que le está haciendo infiel a una mujer, a su mujer,
pero él no, o sea, pero tú no das 2 pesos por él, ¿no? O sea, no le acepta, o sea, pero resulta que ya tiene una cierta su listita de amantes, ¿no? Y no que a mí me importe. Pero entonces oran y oran por él y no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque están enfrentando a poderosísimas potestades satánicas que no van a poder derrotarla tus pastores no consagrados que van a dormir con su mujer. No se puede, no hay manera. Ya después, dentro de las siguientes semanas, hablaré de esto más a fondo. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Gracias por compartir, por ver y compartir. Dios los bendiga, hasta la vista. Adiós.